como parte de la rutina, a revisar en unos 10, 15 minutos el examen, para que ustedes se formen una idea de sus respuestas, ¿verdad? Yo prácticamente con esta promoción perdí toda la secuencia que normalmente yo llevo a nivel de aula. Y parte de la secuencia es de que yo en el curso desarrollo lo que se llama un examen a libro abierto, un examen introductorio a la práctica. Por ejemplo, en cada práctica yo hago un examen y el examen lo hago general de la práctica anterior y todo el contenido que hemos visto. Pero la ventaja de este examen es de que ustedes tienen al alcance de la resolución, pueden tener su computadora, su calculadora, sus archivos, sus copias, sus libros. Lo único que no tienen, a lo que no tienen derecho es a platicar con el vecino. Pero ustedes pueden sacar todo lo que tengan. La razón de este tipo de examen, que es altamente pedagógico, es de que ustedes, cuando ya estén enfrentando un problema de carácter técnico en el campo, ustedes no se están examinando ahí, sino que se están evaluando las habilidades que ustedes tienen de encontrar la información en diferentes lugares y poder integrarla y resolver un problema. Entonces, ese tipo de aprendizaje no es nada novedoso, tendrá 50, 60 años que esa metodología de evaluar a libro abierto se ha generalizado, ¿eh? Al menos yo, desde que lo aprendí, yo lo aplico. Muchos de los catedráticos ni lo conocen. No es porque yo sea viejo, sino que la metodología como que no muy les gusta. Pero para mí ha sido muy válida en cualquier momento, principalmente en los temas que yo doy, sistemas de riego y estudio del agua, en el cual hay mucha necesidad de tener información a la mano y saber administrarla, saber manejarla, saber encontrarla, saber trabajarla para obtener un resultado. Y eso no se nos enseña. Se nos enseña a que todo guardado y el examen, no vaya a abrir la computadora, no vaya a abrir un programa. Alguien me preguntó por ahí el día de ayer si podían utilizar las hojas activas de Excel que yo les mandé. Y para mí que si las tienen a mano y las saben usar, hay que usarlas, ¿verdad? Pero la parte principal de ese examen, del uso de estas tablas, es de que ustedes aprendan cuál es la secuencia de un proceso para que en el momento en que ustedes puedan entrar a manejar un cuadro en donde solo se mete información y nos da resultados, no vemos el proceso, pero sí sabemos por la lógica de nuestro entendimiento y de la práctica que los resultados son reales, son por decir, lógicos. Entonces, yo para diseñar un sistema de riego aquí, después de la información que obtuve a nivel de campo, que quizá me llevó 1 o 2 semanas, ya estando aquí, sentado en la computadora, yo diría media hora, 1 hora máximo para diseñar un sistema de riego, con todos los cuadros que tengo, y lo hago. Pero para poder llegar a ese nivel de manejo y de resultados lógicos, incluso de cambiar resultados para que se acomoden determinadas. Por ejemplo, cuando a uno le sale un valor, por decirlo así, por ejemplo, en la frecuencia de riego, le sale un valor de 7.3 días. ¿Cómo ajustando la lámina y el umbral de riego yo puedo bajar ese resultado y acomodarlo exactamente a 7 días sin estar haciendo la tarea de la frecuencia ajustada? Entonces, lo sé hacer. Entonces, solo manipulo el cuadrito y logro llegar a valores enteros.
Pero para hacer eso pues, necesitamos conocer todo el proceso. Por eso los exámenes, ¿verdad? Para conocer, en el caso de nosotros, todo un proceso. Entonces, si con la pregunta que hizo este muchacho, ¿puedo usar el cuadro Excel activo? Yo le dije, o lo hago a mano. Yo le dije, hacerlo a mano. Porque a mano, como le digo, despierta la habilidad de la secuencia y la lógica de los resultados. Porque a veces nos da algo ilógico y no sabemos por dónde entrarle para que se convierta en un resultado lógico. Entonces, esa es la cuestión. Bien, entonces, solo 27 hay, como que están durmiendo los demás. Pero vamos a entrarle a la presentación del examen resuelto. ¿Lo tienen en pantalla? Así es, Inge. ¿Está en pantalla? ¿Sí lo ven? Sí. Bien, entonces tenemos aquí el examen. La primera pregunta. Esta, 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 esta serie vale 40 puntos. Perdón, esta no se lo cambié. Era, ¿cómo se llama? 20 puntos. Aquí esto está malo. Son 20 puntos nomás. Bien, entonces, la primera pregunta. ¿Qué es la hidrodinámica? Es parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. Punto. Sencilla la respuesta. Exprese qué significa la ley de continuidad. El caudal dentro de un ducto permanece constante aunque exista un cambio de la sección del ducto. ¿Cuál es el modelo matemático que expresa la ley de continuidad? Caudal 1 es igual a caudal 2. Punto. Solo que expresado en área por velocidad en una sección y área por velocidad en la siguiente sección. Número 4. ¿Qué significa la ley de conservación de la energía? Que la suma de los componentes de la energía en un sistema hidráulico es el mismo a lo largo de todo el sistema. Eso es. ¿Cuál es la aplicación de la hidrodinámica? En el diseño de sistemas de agua, el poder determinar el caudal dentro del ducto, su velocidad, la energía, el caudal y un montón de cosas que nosotros obtenemos aplicando los modelos matemáticos de la hidráulica. ¿Qué significa energía potencial? Pues es la energía que está disponible por causa de la diferencia de altura. Podríamos hacerlo mucho más sofisticado respondiendo que la energía potencial no es más que una diferencia de niveles entre un punto y otro, obedeciendo pues al valor de las cotas que lo representan. La otra pregunta, ¿qué es la altura o carga de operación de un sistema? La respuesta es de que la carga de operación de un sistema es la energía que necesita para operar el sistema en la, ¿cómo se llama? Ah, no, la pregunta no era esa. Ah, sí. Es la energía que permite operar los accesorios del sistema. Por ejemplo, si ustedes van a regar por aspersión, la presión que necesita el aspersor para poder aplicar el agua. Si están haciendo por goteo, la presión que necesita el gotero para poder aplicar el agua. Si necesitan una rueda hidráulica, la presión que hace girar la rueda. A eso se refiere la energía o carga de operación. La pregunta número 8, ¿qué es la pérdida de carga por fricción? Es la energía que se pierde por causa del rozamiento del agua en el movimiento dentro del tubo por el material que están constituidas las paredes de la misma tubería.
Número 9. ¿Qué significa el valor del coeficiente C del modelo de Hazen y Williams? Este modelo es el que utilizamos para calcular diámetros, velocidades, etc. Y entonces el coeficiente C manifiesta el grado de rugosidad del material del que está hecha la tubería. Y por último, la pregunta número 10, ¿cuáles son las velocidades admisibles mínima y máxima en el diseño de tuberías? La mínima es de 0.5, ya sabemos las razones por las cuales, y la máxima es 3 metros por segundo. Les mencioné que en algunos casos, por ejemplo, México trabaja hasta 5 metros por segundo. Pero ellos tienen fábricas ahí de accesorios en donde pueden fabricar accesorios que le permitan regular la presión. Pero normalmente a nivel general, las velocidades de diseño es de la mínima 0.5 y la máxima 3 metros por segundo. Y el modelo Hazen y Williams que manejamos para poder calcular está basada precisamente en una velocidad máxima de 3 metros por segundo. Bien, entonces el siguiente tramo del examen es la resolución de dos problemas. Y el primero se trataba de una línea de abastecimiento de agua que tiene una longitud de 1.200 metros. La cuota de salida es de 1.600 y la cuota de llegada 1.500. El caudal es de 15 litros por segundo. Y la altura de operación que se requiere para mover el accesorio o los accesorios o los dispositivos es de 56.8 libras por pulgada cuadrada. Estaba la advertencia pues de que hay que calcular el diámetro óptimo y los diámetros alternos, el SDR del sistema, la longitud de la tubería para cada diámetro, prácticamente lo que hicimos en clase. Y ahí están los modelos matemáticos y también está el cuadro de cálculo de Hazen y Williams con la resolución. Tenemos disponible para perder 60. ¿Por qué 60? Porque la diferencia de altura entre un punto y el otro era de 100 metros. Pero necesitamos operar con 56.8 que equivalen a 40 metros carga de agua. Entonces, si tenemos 100 y podemos perder 40, mejor dicho, y necesitamos 40, el resto es prácticamente para poderlo aprovechar como pérdida de carga. Luego los 15 litros de agua que tenemos convertidos a metros cúbicos nos da 54. Luego nuestra línea total es de 1.200 metros lineales y como estamos trabajando con PVC, el coeficiente de rugosidad es 150. Aplicando el modelo de Hazen y Williams, encontramos de que el diámetro óptimo es de 90.5 milímetros. En el momento de hacer nuestro análisis hidrostático, encontramos de que tenemos 100 metros carga de agua, que equivalen a 142 PSI. Y buscando en nuestras tablas del nuestro catálogo, encontramos los valores de que hay tubería de 125 y 160 PSI. La más adecuada sería 160 PSI. Entonces ya vamos a buscar a nuestro catálogo y encontramos en la tabla de SDR 26 160 PSI dos diámetros alternos, 82.4 y 105.51. Y aplicando el modelo de cuadrados de Pearson, encontramos pues de que para un diámetro de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, perdón, necesitamos 104 tubos. Y para un diámetro de 3 pulgadas necesitamos 96 tubos, que en total suman 200 tubos, que multiplicados por 6 nos da la longitud total del sistema. Ya tengo resuelto el primer problema.
podían haberlo hecho con el cuadro activo si tenían ahí, o bien hacerlo a mano. Para mí lo más prudente era hacerlo a mano para manejar bien la lógica del proceso. Y luego, pues, el siguiente problema, que era el cálculo agronómico de un sistema de riego. Y entonces les daba toda esta información. Prácticamente había que desarrollar solamente esta parte, calculando la capacidad de retención de humedad, la lámina neta, la frecuencia ajustada, la lámina neta ajustada, lámina bruta, el tiempo de aplicación, los números de turnos de riego, el volumen de agua, calculado, y el caudal que nos daría para poder regar las 5 hectáreas. Y con eso, pues, estaba ya resuelto todo el examen. ¿Alguna consulta, alguna pregunta en relación a este proceso? ¿Comentarios al respecto? Creo que estuvo algo duro el examen, Inge. Perdón, Fernando. Sí estuvo algo duro el examen. ¿Sintieron algo duro el examen? Sí. Hijo, vamos a ver cómo está la situación. Estaba calculado para poderse trabajar en hora y media. Tal vez la dureza del examen está más que todo en el proceso lógico de cálculo. Creo que ahí está el problema. El tema, veo yo que también es de que durante el proceso de enseñanza hay muy poca consulta. Y eso a mí es lo que más me preocupa. Cuando hay poca consulta, ya les mencioné de que pueden ser dos cosas: o aprendieron todo o no entendieron nada. Y entonces, cuando hay preguntas, se crea la expectativa de que sí están entendiendo, y que ahí, donde hicieron la pregunta, ahí toparon porque ya no encontraron salida. Entonces, la respuesta rompe ese espacio y continúa el proceso de aprendizaje. Nos volvemos a topar con otra pregunta, porque ¿por qué da este resultado? Entonces yo creo de que cuando uno está en clase, puede ocurrir de que por vergüenza, por temor, por falta de carácter, a veces uno no confronta la situación. Pero yo creo que hay que superar eso. Y para mí la solución a que veamos un examen con mayor objetividad y con mayor claridad es que durante el proceso de explicación se ponga atención y se hagan preguntas de la incertidumbre en cualquier momento del proceso. Si eso no lo hacemos, nos quedamos en duda. Y le voy a preguntar a mi compañero que está a la par, o lo llamo por teléfono en esta ocasión, explicarme. Y si está en la misma, no me podrá explicar mayor cosa. No porque yo sea el más inteligente, porque de hecho, cuando uno está estudiando, controla a los compañeros que están por encima de uno, y a ellos le consulta a uno. Bueno, mira, explícame esto. Y entonces se puede aprender, ¿verdad? Pero la fuente más inmediata de consulta es el momento en que se está desarrollando el tema. Hagan sus preguntas, no se queden con la duda. Esos temas como el de ahorita, en alguna medida se repiten en el próximo curso, pero ya su aplicabilidad en el diseño del abastecimiento del sistema de riego, porque cada método de riego debe de calcularse a nivel parcelar. Y entonces esos cálculos implican la aplicación de todo lo que estamos viendo ahorita como un curso previo.
Entonces Inge, no dejen. Sí, Welly. Sí, Welly. Lo oigo. Bien, se cayó. Pero entonces mi recomendación, por lo que comenta Fernando, es de que sintió el examen él muy, muy duro. ¿Hay alguien que haya sentido el examen fácil? estaba yuca. Hay yuca que se cocina bien, bien y está suave la yuca. Estaba Entonces dura. estaba dura, no estaba cocida, ya viste. Ese fue el problema. No estaba cocida. ¿Y cómo la cocinamos? Poniendo atención y preguntando. Inge, ¿Alguien está? Sí, Welly. Hoy sí te no, oí. no sé si me escucha. Sí, hoy sí te escucho. Ah, ya, es que estaba hablando, pero no me escuchaba al parecer. Si pues yo te estoy Eh, llamando ahí, ¿qué pasó? Y nada. Dale, ve. es que yo tengo una duda. Es que, por ejemplo, si usé varios decimales y a la hora de meterlos a la fórmula me variaron la cantidad de tubos, ¿hay algún problema? No, siempre existe un rango entre la respuesta y de eso no se preocupen. Me interesa a mí mucho, mucho el proceso que ustedes siguieron para llegar a las conclusiones, ¿verdad? Entonces, supónganse que a mí me da, por decir algo, el valor del diámetro aplicando el modelo de Haskell y Williams como la computadora me da cuantos decimales yo quiera ponerle. Entonces, me dio a mí 98.5 por decir algo y a ustedes les da, a algunos le dan 97.9, a otros le da 99, están dentro del rango y yo lo entiendo así, se los califico como bueno, porque de todos modos, en el momento de aplicar los valores alternos que existen, suponete entre 97, 98 y 99, a pesar de que hay una unidad de por medio, el valor de los diámetros alternos será 85 y 105 por encima de los resultados. Ahora, si el valor que a mí me dan es 98 y a vos te da 100, ahí sí ya hay algo de duda, porque no puede llegar tan alta el rango, por decirlo así, de acercamiento. Pero si por decimales es la cosa o por un número entero es el problema, no hay problema. No hay problema. Porque cuando yo continúo, yo no llego ahí y pongo cero. No, yo continúo. A mí me da 98 y a vos te da 99. Ahí continúo, no es problema, porque sé que algo está pasando. Entonces, el siguiente procedimiento donde poner los números alternos, ahí sí. Pero de todos modos, el resultado final también tiene la misma connotación, la misma interpretación por parte mía. En la lógica no es así, pero de parte mía sí yo sé de que estás trabajando bien. O sea que no tengan problema en ese sentido. Muchas veces en el examen, ya así en vivo, siempre me preguntan, ¿con cuántos decimales trabajo? Entonces, la calculadora de ustedes tiene un comando ahí que se llama fix. Y ese comando fix le da a uno la oportunidad de aplicar los decimales que uno quiera. Entonces lo que se hace es de que se aplica fix y la cantidad de decimales. Normalmente yo trabajo con 2 decimales, pero abro el rango hasta 4 decimales si así lo desean. Pero ahí ya es cuestión de que ustedes sepan manejar bien su calculadora para poder aplicar y modificar la cantidad de decimales. ¿Respondo a tu problema, a tu pregunta? Sí, Perfecto. ¿Otra consulta?
Ingeniero, tal vez no es como una consulta, sino también es que vi que en su presentación del examen, en el diámetro menor tenía usted 82.4 y en el catálogo aparece 82.04, solo para que lo tome como referencia. Sí. No, yo de todos modos, como yo manejo los mismos catálogos que ustedes, no es problema. Pudo haber sido equivocación mía a la hora de colocar ese resultado ahí. Pero yo ya, en el momento de la resolución, yo busco en catálogos si está exactamente el valor que tiene en el catálogo. No, no es problema en ese sentido. ¿Qué otro problema podía haber? Dije, más o menos cuánto valía el paso del cuadrado de Pearson. Todo el problema vale 40 puntos. Yo dividí 20 puntos teoría y 80 puntos los dos exámenes, o sea, 40 cada uno. Ahora, en el proceso lo que hago yo es ver cuántas respuestas son las que se quieren. Entonces, la primera respuesta es el diámetro óptimo. Y las siguientes respuestas tienen los valores de los diámetros, las longitudes y el número de tubos. Entonces, prácticamente me aparecen 5 respuestas. A 40 puntos en la totalidad, aparecen 8 puntos por cada respuesta buena. Entonces, yo califico 5 respuestas en ese cuadro. De 8 puntos cada una. Ya. Gracias, señor. Correcto. ¿Alguien más quiere intervenir? Hice una pregunta. Así Sí. de manera individual, en la segunda serie, ¿cuánto valía cada uno? ¿En cuál me preguntabas? De la segunda serie. En la segunda serie. Cada problema tiene un valor de 40 puntos. Para el caso que me estaba planteando el compañero sobre el cálculo del diámetro, son 5 preguntas las que yo califico. Entonces, cada pregunta vale 8 puntos. Y las preguntas son el diámetro óptimo calculado, los diámetros alternos, la longitud de cada diámetro y el número de tubos por cada diámetro. Les voy a poner el cuadrito para que vean. Entonces tenemos aquí, esta es una respuesta, 90.5 es una respuesta. Los diámetros alternos, la siguiente respuesta. La siguiente respuesta es la longitud y la última respuesta es los tubos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. ¿Alguno de ustedes se atrevió a usar el cuadro? El cuadro ya activo. Sí, Duelin. Bueno, es fuera de la pregunta que usted hizo, pero supongamos que, por ejemplo, para pasar de PSI a metros carga agua, un dado caso, porque es 0.704 para pasar de PSI a metros carga agua. Pero, no, es 1.42. No, me refiero a esos aparte, pero Ajá. para pasar el HO a metros carga para poder sacar lo que es el HF. Ajá. De fricción. Bueno, yo investigué cuántos metros carga agua tenía un PSI y me salió que eran 0.704 metros carga agua. No sé si... Mira, pues, un metro carga de agua equivale a 1.42 PSI. ¿Ya? Entonces, voy
Y un PSI equivale a 0.70 metros carga de agua. Sí, está bien. Ajá, entonces ahí fue donde a mí me varió porque yo usé los decimales completos y me dio 0.704 y a Sí, la hora claro, de vean. que metí todo eso, me varió como por 4 tubos si no estoy mal. Entonces yo ahorita verifiqué y al meter 0.7 nomás, sí da lo que usted tiene, pero a la hora de meter los demás decimales, me varía más. No tengas pena, que yo en el momento en que hago el diseño, yo reviso bien por qué te pudo haber dado ese resultado. Entonces no tengas pena en ese sentido, ¿verdad? Porque la variación de 4 tubos a lo largo de todo el diseño puede ser que no sea muy significativo. Ok, Es gracias. parte del proceso. Yo analizo siempre el proceso, por eso les pongo ahí de que dejen constancia del proceso, porque esto para mí es básico. Si alguien se atrevió a usar el cuadro activo y los resultados son iguales que los míos, no hay problema. Dejé esa opción ahorita de último, pero yo no había hablado de poder usar el cuadro activo. Pero si lo pudieron usar y conocen la lógica del proceso, está bien. Pero si lo hicieron a mano, tiene que haber constancia del proceso manual que se hizo. Entonces ahí es donde yo identifico si la secuencia es lógica. Si la secuencia está lógica, qué bueno, porque eso es para lo que más me interesa a mí. Los resultados puramente matemáticos ya son problemas de otro curso, por decir así, de la matemática, o de que ustedes a la hora de calcular cometieron algún teclazo. Entonces, eso ya es otra cosa, pero no es significativo para poder quitar, digamos, hacer de que una pregunta esté mala. No, en ese aspecto yo sí soy muy consciente para poder calificarla. No sanciono por el resultado, sino que sanciono por el procedimiento. ¿Alguna otra? En el examen primero que se hizo, sí, ¿quién habla? Ajá, ajá. Muy buena observación, Breuda. Voy a revisarlo, porque sí, yo noté ese error, ¿no? Que fue prácticamente de dedazo, ¿no? Y entonces, sí, voy a tomar en cuenta esa observación. Si si en el proceso usaron el cuadro, ¿no? Bien, si no hay ninguna otra consulta, vamos a dar continuidad al proceso que estamos ¿cómo se llama? En estudio. Estamos hablando entonces del tema prácticamente cálculo agronómico. Una observación, muchachos. En este cuadro ustedes lo ven en rojo. No es que sea un cuadro diferente. El que yo les envié tiene color celeste. Esto obedece a que cuando puse en pantalla quise hacer algún cambio y quise darle una diferente connotación
Entonces solo se cambió el color, no se cambió el contenido. A algunos les llegó en rojo, a algunos les llegó en celeste. Entonces no se preocupen por eso. Es el mismo cuadro. Tenemos ahí entonces perdón. Bien, entonces estábamos aquí en este cuadro, que se trata de el proceso del cálculo agronómico que ya vimos. Este primer cuadro admite toda la información que nosotros hemos obtenido a nivel de campo, de qué cultivo se trata, de qué sistema o método de riego vamos a utilizar. Es necesario hacer un levantamiento topográfico para determinar con precisión cuál es el tamaño del área que vamos a regar. Luego, establecer a través de un muestreo cuáles pudieron haber sido los coeficientes de humedad, capacidad de campo y punto de emergencia permanente, densidad aparente. Luego, investigar a nivel de campo cuál sería la profundidad máxima a la cual desarrolla tal o cual cultivo o especie que vamos a desarrollar para establecer nuestra profundidad de diseño, que sería la profundidad efectiva de raíces. Luego de eso, considerar qué umbral de riego voy a permitirle al cultivo. Normalmente, en cuanto a lo que es el umbral de riego, nosotros siempre recomendamos el máximo, que sería el 50%. Pero en el proceso ya de cálculo, uno puede hacer determinados ajustes en el umbral de riego con la idea de poder manejar mejor las cantidades de agua. Ya esa actividad que uno puede ejecutar. Y creo que ya cuando entremos al curso de sistemas de riego, podamos identificar de qué manera yo puedo ajustar mis valores para un mejor diseño. Entonces, el umbral de riego es uno de los elementos que es más fácil manipulable para lograr objetivos mucho más eficaces. Luego, el uso consultivo, que ya sabemos, pues el modelo de cálculo que hemos estado utilizando en el plan Increíble es el que más se utiliza. Cuando entremos al curso de sistemas de riego, vamos a manejar el cuadro de uso consultivo tanto para cálculo como para administrar el sistema de riego. Luego, el cálculo de lo que es la infiltración básica, que nos determina el tiempo de aplicación. Sabemos que la infiltración básica es la velocidad mínima de penetración de una lámina de agua dentro del suelo. Por lo tanto, nuestro riego debe de cumplir con ese valor de la infiltración básica a fin de no permitir que se aplique más agua de la misma velocidad que la infiltración básica tiene, para evitar escurrimientos o pérdidas de agua por máxima evaporación. Luego, la eficiencia del riego de acuerdo a varias condiciones que vamos a ver después ya a partir de ahorita, cuáles son las eficiencias que se dan en forma general en el uso del agua en los diferentes métodos de riego. Y por último, el tema del tiempo a operar por día, ya lo mencionamos principalmente con el hecho de los horarios de trabajo de las empresas, o si yo soy el mismo dueño de mi propia empresa y yo voy a hacer los pagos correspondientes de la operación del sistema, yo lo administro, yo lo decido cuánto tiempo voy a trabajar por día. Entonces, con toda esta información, el cuadro siguiente nos permite
calcular la capacidad de retención de humedad, la lámina que tengo que aplicar, cada cuánto tengo que aplicarla, en cuánto tiempo en el día voy a aplicarlo y cuál es la cantidad de agua máxima potencial que voy a necesitar. Aquí no he definido con precisión cuál es la cantidad de agua que voy a necesitar, porque existen situaciones, de esas vamos a hablar posteriormente, que nos permiten reducir los volúmenes de agua a aplicar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pues ya lo vieron ustedes que recibieron la presentación. Bien, entonces ahorita pasamos al tema dimensionamiento de una red de abastecimiento de agua. ¿A qué se refiere el dimensionamiento de una red de agua? Vamos a ver. El dimensionamiento no es más que darle valor al tamaño de la infraestructura que vamos a utilizar para poder captar el agua en una fuente, trasladarla al lugar de riego y luego ver qué estructuras voy a usar, si voy a usar tubería, qué tipo de tubería, qué diámetro de tubería, cantidad de tubería. Pero todo el dimensionamiento va a estar en función al requerimiento del diseño de riego. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, llevamos toda la secuencia del cálculo agronómico hasta determinar cuál sería el volumen potencialmente necesario para poder regar. Entonces, voy a regresar al cuadro en donde tenemos el término de caudal o volumen de riego a utilizar. ¿Cómo estamos calculando el volumen de agua a utilizar? Pues muy sencillo. El volumen de agua va a estar dado en función al área y la lámina bruta que voy a aplicar. Vamos a ver esto. Voy a regresar a este cuadro. Y dice aquí que yo voy a utilizar, permítanme, mejor voy a regresar al anterior, que es el más claro. Vamos a ver. O utilicemos el del examen. Voy a ponerles en pantalla el del examen. Aquí está. ¿Lo observan todos? ¿Atención? Sí. Bueno, Sí. entonces, el volumen de agua a utilizar, en este caso, está dado por el valor de la lámina bruta. Si ustedes se dan cuenta, el valor de la lámina bruta, aquí lo estoy señalando, es de 17.71 milímetros que voy a aplicar de riego. ¿Sí? Y el área que voy a regar para este ejemplo es de 5 hectáreas. ¿Y qué tiene ¿Sí? la presentación? No estoy, perdón. Voy a cerrar el anterior para poder hacer la presentación. Y voy a abrir la otra. Vamos a ver por aquí. No, aquí no está. Estoy equivocándome yo.
voy a regresar mejor al... Si se me perdió el... Voy a regresar aquí a esta mejor. ¿Se ve ahorita? El examen. Sí. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Vale, entonces ahí estamos. Entonces hablamos de que en nuestro cálculo encontramos de que la lámina bruta es 17.71 milímetros y las hectáreas, el área, mejor dicho, es de 5 hectáreas. Prácticamente estamos hablando de 50,000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el agua potencial que necesito para regar esas 5 hectáreas cada día, yo necesito saber de que el volumen de agua potencial va a ser igual al área multiplicado por la lámina bruta. El área en metros y la lámina bruta en metros. Entonces nos da 50,000 metros cuadrados multiplicado por 0.01771. ¿Sí? ¿Tienen ahí con qué calcular? ¿Puede repetir los datos, por favor? Sí, serían 50,000 metros cuadrados que equivalen a las 5 hectáreas multiplicado por la lámina bruta en metros, o sea, multiplicado por 0.01771. 885.5. 885.5 metros cúbicos de agua. Esa cantidad de agua, en teoría, yo tengo que aplicarla cada 2 días en un tiempo de 2.36 horas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con el resultado? De acuerdo a todo este proceso, encuentro de que la frecuencia de riego es de 2 días y la lámina bruta que tengo que aplicar cada 2 días es de 17.71. Esta cantidad de agua yo la tengo que aplicar en 2.36 horas. Estos son los resultados básicos de mi cálculo. Primero, la lámina bruta que está establecida, pues, con toda la eficiencia que voy a hacerlo a nivel de goteo. Y el tiempo de aplicación va a estar dado dividiendo la lámina bruta dentro de el valor de la infiltración básica. Y entonces obtengo el tiempo de aplicación del sistema de riego. En resumen, teóricamente, con los resultados obtenidos aquí, yo voy a regar cada 2 días y voy a aplicar una lámina de 17.71 milímetros en 2.36 horas. Esa sería la teoría. Voy a regar cada 2 días con una lámina de 17.71 y esa lámina la voy a aplicar en 2.36 horas. Por lo tanto, el volumen de agua que tengo que utilizar teóricamente serían de 885.56 metros cúbicos. Hasta ahí mi cálculo
es el normal. Si yo quiero establecer mi sistema de riego con esos resultados, lo puedo hacer. No es problema. Pero si veo de que necesito una cantidad de agua extrema para poder regar eso. Por ejemplo, necesito 371 metros cúbicos por hora, que equivalen a 104.17 litros por segundo. ¿Cómo saqué esto? Pues sencillo, tengo el volumen completo de agua, lo divido dentro del tiempo de aplicación y me da cuántos metros cúbicos por hora tengo que derivar de la fuente que tengo que aprovechar. Convertido a litros por segundo me da 104.17 litros por segundo. Interpretando ese valor desde el punto de vista hídrico, es un caudal extremo. Y yo puedo hacer ajustes a todo eso, pero de momento voy a dejarlo así, porque el resultado prácticamente es muerto. Sin embargo, pues ya estoy considerando de que algo puedo hacer. Entonces, el dimensionamiento del sistema de riego lo que me permite es aplicar elementos lógicos que me permitan reducir la cantidad de agua que voy a utilizar para mi riego. ¿Se les ocurre a ustedes alguna forma en poder reducir la cantidad de agua a utilizar? ¿Qué se podía hacer? No puedo reducir la frecuencia, no puedo reducir el área, no puedo reducir los coeficientes de humedad para que me baje la lámina. No puedo aumentar el número de horas porque tengo que contratar trabajos, pero sí tengo algunas alternativas que pudiera utilizar. Por ejemplo, mi sistema está diseñado para regar cada 2 días. Y cada 2 días solo voy a trabajar 2.36 horas. Aquí está. Tiempo de aplicación, 2.36 horas. Bien, entonces, el primer paso que se me ocurre es que si tengo 2 días de espera para el próximo riego, ¿por qué no mejor dividir mi terreno para regar una parte en un día y otra parte en el siguiente día? De esa manera yo reduzco ya casi a la mitad mi caudal. No sé si me entienden. Pero voy a regar un día, hoy, mañana, y vuelvo a regresar a la misma parte el siguiente día. Y así riego durante el tiempo que necesite el riego. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, sencillo. Mi sistema de riego va a operar solamente 2.36 horas. Pero yo dispongo de 8 horas. ¿Cuántas veces puedo fraccionar mi terreno ahí si solo voy a utilizar 2.36 horas en cada riego? Entonces puedo aumentar el número de turnos de 2.36 horas. Y entonces, si dispongo de 8 horas y puedo aplicar mi riego en 2.36 horas, puedo decir de que puedo hacer por lo menos 2 turnos. Yo creo que puedo hacer 3 turnos. Si divido 8 horas dentro de 2.36, veamos. 8 partido 2.36
me da para poder trabajar 3 turnos. Entonces, ¿qué tengo? Pues sencillamente primero divido mi área dentro del número de días que voy a operar. O sea, tengo 5 hectáreas dividido dentro de 2 días que voy a operar. Resulta que voy a regar 2 hectáreas hoy y 2 hectáreas mañana con la misma lámina. Ah, bien. Pero también puedo en el día fraccionar esas 2.5 hectáreas 3 veces, porque me caben 3 turnos. Entonces lo divido dentro de 3, lo que me da que yo puedo regar en cada turno 0.83 hectáreas. Entonces, mi equipo de riego puedo dimensionarlo más pequeño, trabajando las 8 horas del día y regando 2 días continuos. Y entonces, ¿hasta dónde se reduce en este caso mi diseño? Se reduce prácticamente 6 veces. 2 días y 3 turnos por día. No sé si me doy a entender. De tal manera, pues, de que solo en este análisis que estoy haciendo, yo puedo reducir 6 veces mi caudal. O sea, de 104.17 litros por segundo, yo puedo reducirlo a 17.36 litros por segundo, regando, dividiendo mi parcela de 5 hectáreas en pequeñas parcelitas de 0.83 hectáreas, regando la primera 2.36 horas, la siguiente 2.36 horas y la siguiente 2.36 horas, y ya regué 2.5 hectáreas en un día. Y al otro día hago lo mismo, 0.83 hectáreas en el primer riego, otro 0.83 áreas en el segundo riego, y luego 8.83 en el tercer riego, y cumplí con mi riego. Al otro día regreso a la misma parcela y así voy dando continuidad. Esa es la primera fase que yo le llamo en los cálculos que les entregué, le llamo minimización del caudal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría que revisaran esto en su ya fuera de pantalla para poder entender cuál es el proceso. Trabajen con lo que se llama ahí en su cuadro de cálculo, lo que se llaman frecuencia de riego ajustada y número de turnos por día. Y entonces eso nos dará el número de turnos total que se van a regar en cada riego. Yo para el viernes les voy a tener un esquema de cómo se puede hacer, y luego una explicación en qué consiste esa minimización ya en la práctica. Ya son las 8, lo dejamos hasta ahí y continuamos el viernes. Yo principio a calificar el día de hoy por la tarde. Es probable que para el lunes entrante yo ya tenga todas las calificaciones puestas en pantalla, en plataforma, perdón. Entonces cerramos por hoy aquí y nos vemos el viernes.
Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día, muchachos. Se cuidan. Feliz día. Sí, pero te cuidas. Jocelyn, cuidas, Selvin.